Entonces, bueno, la idea, ahora va a empezar a hablar Pablo Cotarello, que es investigador de política energética, creo que es un tema bastante potente, y en el caso de Teresa, sí que la pregunta que hacíamos en su bloque era de qué se quejan los consumidores, no teníamos ni una duda de que era la factura y evidentemente ya nos ha dicho que el problema es la factura. Y sobre todo, no sé si tanto la factura como la cifra que suele venir debajo del todo, de toda esa locura de término fijo, variable, es lo que cuesta la electricidad. Entonces, bueno, pues era una de las preguntas que teníamos para haceros y, bueno, ya nos han soltado una. Me imagino que la gente que estamos aquí, cuando nos quejamos, suele ser de la factura, lo que hay al final, pero yo espero que con Pablo y con Ana Marco después veamos qué hay detrás de esa cifra y que en muchos casos, vale, la culpa puede ser de la utility, pero nosotros somos los que estamos dando al botón. Así que ahora va a seguir Pablo Cotarello con la siguiente parte, que es eso, qué pagamos en la factura, y que creo que es lo que muchas veces cuando nos quejamos queremos saber qué hay detrás de todo esto. Así que, Pablo, cuando quieras. Qué ricasco. Arrasaldéon, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación a estas jornadas. Y la intención o el objetivo de mi intervención es intentar vincular el universo más individual, ¿no?, con el más estructural, el modelo desde un punto de vista pues desde el legislativo, pero también el económico, el social y evidentemente el físico y tecnológico. A ver si esto... No. Ya está. Sí. Gracias. Ahora. Bueno, primero de todo, familiarizarnos con la parte física, ¿no?, del sector eléctrico español, que es un sector eléctrico eminentemente descentralizado, donde tenemos una parte de generación, una parte de transporte a alta tensión, luego nos encontramos con la distribución y, bueno, fundamentalmente al final tenemos el suministro tanto a la industria como al sector doméstico de una manera, digamos, pues bastante lineal, en el sentido de que la electricidad fluye siempre de una manera, como digo, casi unidireccional, ¿no? Existen algunas peculiaridades en el sector eléctrico español. Una de ellas quizás es la gran diferencia que existe entre la potencia instalada de ciclos combinados frente a la energía que esos ciclos combinados terminan produciendo y de los que se termina demandando, y por otra parte, bueno, nos encontramos con una potencia instalada bastante grande de energía eólica que se traduce en una gran cantidad de energía demandada al final del año, de energía eólica de la misma manera. La palabra clave, o lo que me gustaría que se quedara en esta primera parte, es que hablamos de un sistema centralizado que nos da un suministro. La parte de suministro creo que es importante porque, de alguna manera, el final o la relación que tenemos con ese suministro es esto que comentaba Xavier, ¿no? Esta es la factura que me llega a mí personalmente de Som Energia, porque soy socio de Som Energia, y de alguna manera, pues a pesar de los esfuerzos que hace Som Energia y algunas otras cooperativas, la información que tenemos sobre el consumo es pues bastante pequeña, por decirlo de alguna manera, sobre todo si lo comparamos con la siguiente diapositiva que pondré. Tenemos aquí el término de energía, el término de potencia contratada, el impuesto de electricidad y el alquiler de los equipos de medida, y con eso termina saliendo un número. En la parte posterior de la tarifa, de la factura, sí que aparece información un poco más detallada sobre cómo se ha calculado fundamentalmente la potencia contratada y algunos otros términos, pero en realidad, si comparamos esto con lo siguiente, que son las liquidaciones de la Comisión Nacional de la Energía hasta hace relativamente poco y ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos encontramos con, por ejemplo, todos estos conceptos que hemos pagado a través de la tarifa al sector eléctrico en el 98, y aquí, si no recuerdo más, el 2012, que es uno de los últimos años que estudiamos. Y, sin embargo, nos encontramos, como se puede
como se puede observar, muchos más conceptos de los que aparecen en la factura que nos llega a nuestra casa. Por no centrarnos en el pasado y ver más el presente, pues a través de la factura o del dinero que llega a través de la factura al sector eléctrico se pagan todas esas cosas, ¿no? Pues desde la compensación por la generación insular y las ciudades autónomas, el operador del sistema, la tasa de la Comisión Nacional de la Energía, la moratoria nuclear y todo lo relacionado con la industria nuclear, todo lo relacionado con la industria del carbón, la compensación, los pagos por capacidad, la distribución, el transporte, la gestión comercial, todo lo relacionado con los desajustes, pero también el bono social en ese momento, ahora ya no. ¿Qué más cosas nos encontramos? Pues tenemos aquí todo lo relacionado con la anualidad del FADE, que es el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, también el déficit eléctrico, es decir, una serie de conceptos que en algunos casos pues tienen más sentido quizás que en otros y que en el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el organismo al cual pertenezco, pues nos propusimos desgranar y hacer un análisis llamamos de legitimidad sobre este tipo de cuestión, ¿no? En un momento determinado, antes de pasar a los resultados del estudio que comentaba ahora, otra de las cosas que ha sucedido en los últimos años y que también ha tenido un importante efecto con unas consecuencias pues no baladíes en relación con la factura ha sido el cambio de peso desde enero de 2013 hasta febrero de 2014 de la parte fija y la parte variable. La parte variable es la relacionada con lo que consumimos realmente y la parte fija son todos los peajes que aparecían anteriormente, ¿no? Hace años, antes de 2013, nos encontrábamos con que tenía más importancia la parte variable, lo que nosotros consumíamos en casa, que la parte fija y, sin embargo, en una pirueta importante a nivel legislativo, el peso relativo cambia de manera importante. Esto tiene unas consecuencias, como decía, por ejemplo, en la medida en la que tú, como individuo, como usuario del sector eléctrico, del suministro eléctrico que te proveen las compañías, tienes menor capacidad para reducir la tarifa, mejor dicho, la factura, lo que pagas en la factura, incidiendo sobre los hábitos de tu consumo en mejoras en relación con cómo y cuándo haces ese tipo de uso del suministro eléctrico, porque, como veis, lo que pesa en estos momentos es bastante menor de lo que lo hacía en el 2013. Esto tiene unas consecuencias no solo económicas a nivel individual, sino que tiene unas consecuencias económicas a nivel del sistema eléctrico por lo siguiente. Esto supone que, gracias a este 60% asegurado de alguna manera a todo el sector, y dentro de ese sector una parte importante son las grandes empresas eléctricas, se está garantizando unos ingresos mínimos, entre comillas, a esas empresas en una situación que para estas empresas, es relativamente delicada por lo que comentaba al principio, ¿no? Unas instalaciones con una inversión bastante costosa, como son las centrales de gas en ciclo combinado, están prácticamente en desuso y, por tanto, su situación económica, digamos que es delicada. Esto podría interpretarse como una ayuda indirecta por parte del Estado para garantizar unos ingresos mínimos a estas empresas. Del estudio que comentaba anteriormente, se extraen estos resultados en los que no voy a entrar de manera muy detallada, pero sí tenía interés en que se viese algunos de los resultados o los resultados en conjunto. Como decía anteriormente,
hicimos un repaso, o hemos hecho un repaso de todos los conceptos desde la liberalización del sector eléctrico gracias a la Ley 5497, que entra en vigor el 1 de enero del 1998, hasta finales de 2013, que es, además da la casualidad de que justo posteriormente al 31 de diciembre de 2013 entra en vigor la siguiente ley del sector eléctrico, que incide todavía más en la liberalización del sector o el intento de liberalización del sector. Y encontramos algunos conceptos que, digamos, deberían estar sujetos a un debate público más en profundidad porque, de alguna manera, tienen indicios o consideramos que hay indicios de que sean ilegítimos porque no están bien justificados, porque la justificación no responde a los fines que realmente, están yendo los pagos que realizamos los usuarios, tanto individuales como fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, o bien porque responden a proyectos o a planteamientos antieconómicos, o porque no están en las condiciones en las que se instituyeron, pues no fueron garantistas a nivel democrático. En definitiva, aquellos conceptos de la tarifa o de los pagos al sector eléctrico que no responden a los intereses de la ciudadanía. Y nos encontramos, por una parte, la componente regulada y algunos de ellos, ¿no?, como el carbón, los costes de transición a la competencia, todos los pagos relacionados con la industria nuclear, el pago de déficit de tarifa, lo relacionado con los pagos a la industria del carbón. Esto me parece que lo he puesto repetido, ¿no? Sí, aquí me he equivocado. Bueno, aquí hay cosas repetidas que no deberían estar, evidentemente, pero que responden de alguna manera a algunos de los, y algunos probablemente no estén. Aquí me parece que me he traspapelado. Bueno, perdón por la equivocación. Y nos encontramos también con otros, lo que hemos llamado otros pagos, porque a pesar de que legalmente están o en la componente regulada o en la componente de mercado, sin embargo, no responden bien a esa definición, y queríamos resaltar que deberían responder realmente a la definición legal y no estar a caballo. Y aquí nos encontramos con el contrato de interrumpibilidad, con la garantía de potencia en su momento y ahora los pagos por capacidad, el impuesto de la electricidad aplicado al término de potencia y no únicamente al término de energía, como debería ser, teniendo en cuenta cuál es la definición del impuesto de la electricidad, y el alquiler de los contadores. La cuantía, a pesar de que en este cuadro me he equivocado, es la que aparece en la columna de la derecha de todos esos pagos en el periodo del 98 al 2013, y luego nos encontramos con probablemente la madre del cordero, ¿no?, que es el tema de los beneficios caídos del cierre relacionado con el funcionamiento del sistema de fijación de los precios en el mercado diario, fundamentalmente, ¿no? Como sabréis, el sector eléctrico tiene un sistema de fijación de precios que se basa en un método marginalista, según el cual cada hora de cada día se fija un precio diferente para la electricidad, con el cual se retribuye a todas las instalaciones que pasan a formar parte de cubrir la demanda de esa hora del día. Ese sistema que está en esta columna, de alguna manera tiene unos resultados irregulares, ya que genera beneficios extraordinarios por encima incluso de lo que se podría pensar como beneficio extraordinario, fundamentalmente para los propietarios, para las empresas propietarias de las instalaciones nucleares e hidroeléctricas, fundamentalmente, que son las más antiguas y por tanto llevan amortizadas más tiempo, sobre todo en el caso de las nucleares y en el caso de las hidroeléctricas más antiguas también. Al estar amortizadas, como existe mucha variedad, como comentaba al principio, entre las tecnologías de generación, bueno, pues normalmente el precio del mercado diario es fijado por instalaciones relativamente recientes o que tienen unos costes de operación y mantenimiento relativamente altos, como son las de carbón o las de clase en ciclo combinado, y esto fija un precio relativamente alto para
que retribuye a todas las instalaciones que entran a formar parte de la demanda, y de alguna manera la diferencia que existe entre lo que deberían haber recibido y lo que realmente han recibido es tremendamente grande, como se ve en esta cifra. ¿Cómo sale esta cifra de una manera más concreta? Hemos comparado lo que recibieron las instalaciones nucleares hidroeléctricas en el periodo de manera real, en el mercado. De ahí sale una cifra, y lo hemos comparado con lo que habrían recibido esas mismas instalaciones en el caso de haber seguido vigente el sistema de fijación de precios anterior, que se llamaba Marco Legal Estable y que estuvo vigente desde 1988 hasta 1997. Red Eléctrica Española tiene la metodología de cálculo de ese mercado legal estable. Hemos realizado los cálculos teniendo en cuenta pues todos los factores, parámetros y variables que tienen las fórmulas de esa metodología, y lo hemos comparado. Y el resultado es este. 22.190 millones de euros de más se han llevado estas instalaciones con el nuevo sistema respecto a lo que se habrían llevado, lo que habrían ganado con el método anterior, que ni siquiera en el método anterior se tenían en cuenta los costes reales de generación. Existía un método según el cual se habían estandarizado una serie de costes, tanto los costes de amortización como los de operación, y un margen de beneficios que se consideraba razonable, pero ya en ese marco legal no se seguían los costes reales de generación, e incluso con esa diferencia, el no seguir los costes reales, se producen estos beneficios extraordinarios. Bueno, también en la componente relacionada con el mercado existió un sobrecoste de 1.605 millones de euros mientras estuvo vigente la subasta CESUR como subasta trimestral, que terminaba fijando la tarifa de último recurso en aquel momento, y que estuvo vigente desde mediados de 2009 hasta finales de 2013, ya que el actual ministro de Industria terminó eliminándola porque se consideró en aquel momento, incluso por parte del Ministerio y del Gobierno, que estaba produciendo unos sobrecostes para los usuarios. Y finalmente nos encontramos con un apartado del déficit de tarifa relacionado con la deuda, es decir, con la parte del déficit de tarifa, que también es un gran invitado a este banquete, que está todavía por pagar, tanto de alguna manera el nominal de ese déficit, el nominal de esa deuda, como los intereses relacionados con esa deuda, que están a pagar, o sea, están vigentes o tienen que pagarse hasta 2027, y que ascienden a 24.238 millones, que sumados a los 13.169 millones que ya hemos pagado, no da como resultado una cifra pequeña. A pesar del lío de esta tabla, y teniendo en cuenta la suma de las cosas que se pueden sumar, porque aquí hay compensaciones, hemos considerado que habría aproximadamente 80.000 millones de euros que deberían ser puestos a debate público, porque hay indicios más que razonables de que no es legítimo el pago de esos 80.000 millones de euros por estos conceptos, que luego, si queréis preguntar más en concreto por alguno de ellos, pues podré explicaros por qué consideramos que no son legítimos en este sentido. Pero esto es en lo que se refiere a los pagos directos o a los pagos monetarios, pero el sector eléctrico español, como otros, desgraciadamente, recibe unos pagos indirectos a través de pasivos ambientales que se dividen tanto en la fase de extracción como en la fase de generación. La extracción fundamentalmente de carbón, uranio y gas natural. En el caso del sector eléctrico español, los derivados del petróleo son prácticamente insignificantes, y en esa fase de extracción, teniendo en cuenta de dónde proceden mayoritariamente estos
estos materiales energéticos, se han descubierto pues, una violación, no vamos a decir sistemática, pero es una violación de derechos humanos en diferentes grados, desde las minas de uranio en Níger, como el carbón de Sudáfrica, por ejemplo, o el gas natural que viene de Argelia y todos los problemas que eso causa a nivel de legitimidad democrática en este país, ¿no? Y luego nos encontramos con la fase de generación, donde fundamentalmente a través de la combustión y de los gases que se generan, existen afecciones a la salud. También, evidentemente, en la fase de extracción, la silicosis no se ha hecho famosa de manera anecdótica, de manera caprichosa. El deterioro de los ecosistemas también relacionado fundamentalmente con el proceso de generación de gases fundamentalmente. Y luego nos encontramos con lo que hemos llamado la deuda de carbono, que es las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico español en el periodo considerado, por encima de lo que la cuota que justamente debería corresponderle al sector eléctrico, fijan los estudios científicos, fundamentalmente el panel intergubernamental de cambio climático que está coordinado por Naciones Unidas, ¿no? Y el resultado cuantitativo en toneladas, de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalentes de casi 307 millones de toneladas, que equivale aproximadamente a lo que se emite dentro de las fronteras españolas durante un año, un poco más de lo que se emite durante un año dentro de las fronteras españolas. Esto en lo que se refiere, como decía anteriormente, a la parte de suministro. Las soluciones estructurales, las soluciones de modelo, como decía anteriormente, que se vinculan con lo individual a través de la factura fundamentalmente, estarían en la línea que aparece en la pantalla. En primer lugar, consideramos que no tiene sentido seguir produciendo una serie de transferencia de rentas desde la población, las clases populares, las pequeñas y medianas empresas al sector eléctrico si no se sabe antes de dónde proceden esos pagos, si realmente responden a los intereses de la población, y para ello sería conveniente realizar una auditoría pública en la medida en la que debería haber transparencia, pero también un debate público sobre qué es legítimo pagar y qué no es legítimo pagar. A partir de ahí nos encontraríamos con que se deberían cancelar todas las normas que permiten los pagos que se consideren ilegítimos después de ese debate público. La sustitución del mercado eléctrico actual, que como comentaba anteriormente, produce una serie de desequilibrios que no solo están relacionados con un mal funcionamiento, sino que además son tremendamente opacos, ya que no se sabe realmente cuáles son los costes reales de generación y los márgenes de beneficios extraordinarios que están generando, por uno que evidentemente sea racional, un plan de recuperación y devolución de los pagos ilegítimos que se consideren, un proceso de reparación de la deuda ecológica que no sea de la parte que no sea irreversible. Hay una parte irreversible, como está la relacionada con las pérdidas de vidas humanas o de la deterioro de la salud, incluso la pérdida de ecosistemas que no se van a poder recuperar, pero en el caso de la que sea recuperable, realizar un plan para que se produzca esa reparación, garantizar de manera universal un suministro eléctrico mínimo. Y bueno, pues esta mañana con el tema de la pobreza energética, este era un tema, una cuestión recurrente, entiendo. Promover mecanismos de transparencia y participación pública en el sector, no únicamente de manera, digamos, en forma de maquillaje, sino estructural y preventiva. Impedir legislativamente, esto es una cosa por la que no he pasado, la financiarización de las empresas eléctricas. Un pequeño detalle: el 80% del sector eléctrico español, es decir, Iberdrola y Endesa, están controladas por poderes públicos extranjeros. En el caso de Endesa, por el Ministerio de Economía de Italia, que tiene más del 30% de Enel, que es la propietaria de todo Endesa, y en el caso de Iberdrola por el Fondo Soberano de Qatar. Y
En términos generales, de una manera muy genérica, porque aquí habría muchísimo que decir, la relocalización de la cadena de suministro eléctrico con un reparto equilibrado de las cargas, tanto económicas directas, monetarias, como de los pasivos ambientales. Esto, como decía, en lo que se refiere a la parte, digamos, estructural. En estos momentos, con todos los cambios que ha habido en el sector eléctrico en los últimos 2 años, nos enfrentamos también a un ejercicio de transparencia y de participación real, de alguna manera, en cómo y cuándo, sobre todo, usar la electricidad, fundamentalmente en nuestros domicilios. Estos son perfiles de consumo del sector eléctrico español en 2 días un poquito diferentes, pero que siguen un perfil parecido, con una diferencia bastante grande entre los momentos en los que se consume mucha electricidad a nivel general y las zonas que se llaman valles, donde prácticamente pues no se produce esa utilización de la electricidad. Estas son las horas, evidentemente, de la madrugada, aquí es la mañana y esta es las horas relacionadas con la cena, la última hora del día. Teniendo en cuenta la manera a la que se aproxima la facturación domiciliaria de la electricidad, probablemente nos encontremos con que tengamos que vigilar, controlar o conocer cuándo se está produciendo esto, porque en estos momentos de picos es donde, por lo general, se van a dar unos precios de electricidad más altos y, por tanto, si al final los contadores digitales terminan implantándose de manera generalizada y se termina adoptando un sistema según el cual paguemos según el precio de la electricidad que consumamos en cada uno de los momentos relacionados con esto, pues probablemente tengamos que adaptarnos a los momentos donde menos precio y más despiertos y menos molestia podamos hacer tanto a los habitantes de nuestra casa como a los vecinos, podamos hacer. Todo está relacionado fundamentalmente con la utilización intensiva de resistencias eléctricas, los hornos eléctricos, por ejemplo, o los motores como las lavadoras y los lavavajillas. Esta es una de las cosas a las que nos estamos viendo abocados, teniendo en cuenta que el sistema o el modelo funciona en estos momentos de la manera en la que lo hace, y de alguna forma nos encontraríamos, ya para terminar, con que el potencial de ahorro individual, en primer lugar, lo tendríamos en relación al suministro, en esto que se ha comentado en algún momento, que sería bajar la potencia contratada, que teniendo en cuenta el peso de la parte fija de la factura, supone un ahorro relativamente considerable, sobre todo si hay bastante diferencia entre los máximos, como comentaba antes Garbiñe, de consumo y la potencia contratada que tenemos. Reducir los consumos superfluos a través de medidas estructurales. Esto está relacionado con la rehabilitación energética, fundamentalmente, que se ha visto también un poco esta mañana, y con el cambio de hábitos, cuándo y cómo utilizar la electricidad y los aparatos eléctricos. Y lo que comentaba anteriormente, el uso eléctrico en horas vallas, sí sigue el modelo al que de alguna manera parecemos abocados, en la medida en la que sigamos en un modelo de suministro, centralizado, en un modelo de suministro centralizado que genera pagos ilegítimos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, en principio, no es no quisiera ser determinista, no tiene por qué ser nuestro destino unívocamente, y sin embargo nos encontramos con que existe otro universo, que es el de la autosuficiencia, que no sé si se ha comentado también en algún momento de las jornadas, que está relacionada con fundamentalmente la instalación de energías renovables, fotovoltaica en su mayoría, en menor medida
mini eólica para particulares para, de alguna manera, generar la propia electricidad que necesitamos de manera más o menos instantánea. Para esto, evidentemente, aparte de las trabas legales del decreto de autoconsumo, también nos encontramos con otras trabas relacionadas con la distribución, como por ejemplo la imposibilidad de conectar diferentes puntos de uso, como pueden ser viviendas, incluso edificios, incluso edificios públicos con edificios privados que hasta el momento, o en nuestros momentos mejor dicho, la legislación lo impiden y que sin embargo sería una manera de hacer mucho más eficiente tanto la producción como el consumo de manera instantánea, porque cuanto más variado y relativamente grande que sean tanto la producción como el uso en términos instantáneos, evidentemente es mucho más eficiente a nivel económico, a nivel tecnológico, pero también a nivel ambiental. Evidentemente, vinculado con la autosuficiencia, no podemos dejar de reducir consumos superfluos, etcétera, y evidentemente y también de una forma muy clara las personas que se llevan años, incluso décadas, dedicando a, digamos, educación ambiental o relacionada con la racionalidad energética, llegan a la conclusión de que las personas que se han familiarizado con instalaciones de autogeneración tienen unos comportamientos energéticos mucho más razonables, porque lo han hecho a través de la vivencia personal y no solo a través, de alguna manera, del aprendizaje intelectual, ¿no? Y luego nos encontraríamos con que, como decía anteriormente, tanto en la parte de suministro como en la parte de autosuficiencia en relación con la legislación, con que la acción individual y personal, pues desgraciadamente tiene un límite. Y en la medida en la que estamos aquí hoy, y estamos aquí en unas jornadas hoy colectivamente compartiendo ideas y compartiendo también ilusiones, entiendo, no podemos dejar de comentar que es necesario un nuevo modelo, y en la medida en la que es necesario un nuevo modelo, por muchas de las razones que he comentado y por muchas más que seguro que tenéis en la cabeza, la acción, digamos, colectiva, social, política, pues es indispensable, porque existen límites que la acción individual por sí sola no puede sobrepasar. Y ahí, evidentemente, tenemos desde un cambio, dos grandes retos, de manera muy genérica, y así yo creo que le pongo en bandeja a Ana la intervención siguiente. Por una parte, un cambio en la cultura energética, incluso en las cuestiones que han podido ser hasta ahora más razonables, como las subvenciones a la autogeneración, etcétera, que se basa en una relación individual del usuario o del ciudadano con la administración en muchos casos, por otro tipo de relación quizás más colectiva, como apuntaba anteriormente, y también no solo promover, denunciar o alentar ese cambio de modelo energético, sino también convertirse en el cambio, es decir, ser desde la ciudadanía, ser incluso desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía, quienes pongamos en marcha las alternativas de un nuevo modelo energético que no solo es deseable, sino que es tremendamente necesario. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención, y con estos contadores llorosos os agradezco vuestra atención, y bueno, pues para luego el debate, las preguntas o las sugerencias, todo lo que queráis. Gracias.